La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre, ACN Colombia, presenta La Homilía Diaria, reflexión del Evangelio con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Lectura del libro del Génesis. Dios dijo a Noé y a sus hijos: Yo establezco mi alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañan, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca y ahora viven en la tierra. Establezco, pues, mi alianza con ustedes. El diluvio no volverá a destruir criatura alguna, ni habrá otro diluvio que devaste la tierra. Y Dios añadió: Esta es la señal de la alianza que establezco con ustedes y con todo lo que vive con ustedes para todas las generaciones. Pondré mi arco en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. Cuando traigan nubes sobre la tierra, aparecerá en las nubes el arco, y recordaré mi alianza con ustedes y con todos los animales, y el diluvio no volverá a destruir a los vivientes. Palabra de Dios. Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas, haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, instrúyeme en tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. Señor, instrúyeme en tu senda. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud, enseña su camino a los humildes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, Cristo sufrió su pasión de una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para conducirlos a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el Espíritu fue a predicar incluso a los espíritus en prisión, a los desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca para que unos pocos, es decir, 8 personas, se salvaran por medio del agua. Aquello era también un símbolo del bautismo que actualmente los está salvando, que no es purificación de una mancha física, sino petición a Dios de una buena conciencia por la resurrección de Jesucristo, el cual fue al cielo, está sentado a la derecha de Dios y tiene a su disposición ángeles, potestades y poderes. Palabra de Dios.
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Palabra del Señor. Al leer este Evangelio, me acordaba de algo que me sucedió ayer y antier. Yo suelo dar clase alguna vez y estaba dando clase en un número de horas estrecho y me parecía que lo que había que decir era muchísimo más que para el tiempo que tenía a disposición. Y me daba como ese escrúpulo de no poder decir todo. Pero al leer este Evangelio, cambié de opinión. ¿Por qué este Evangelio? Quizás hemos escuchado alguna vez las versiones de las tentaciones de Jesús según Mateo o Lucas, hemos escuchado la de Marcos. Y aquí ni siquiera se cuentan las tentaciones, simplemente dice: el Espíritu empujó a Jesús al desierto y durante 40 días estuvo tentado. Aquí no se detalla las tentaciones de las piedras para convertirlas en pan, ni tirarse de lo alto del pináculo del templo, ni mirar desde lo alto de un monte los reinos del mundo. Parece demasiado breve. Se saltó algo muy importante, podría pensar. Y decía, pues no, esto es lo que había que decir. De alguna manera, lo importante no es decirlo todo, expresarlo todo, hacerlo todo, ser exhaustivos, prolijos, perfeccionistas. Yo tengo ese problema del perfeccionismo. Lo importante es encontrarnos con el concreto, preciso mensaje que Dios nos quiere decir. En la Cuaresma las lecturas están muy bien articuladas. Hemos escuchado en la primera del Génesis el fin del diluvio, la alianza que Dios hace, digamos, con el universo. Luego viene otra alianza que a través de Abraham se hace con un pueblo, pero esta es universal. Después del diluvio, ¿qué es el diluvio? Un signo del bautismo. ¿Y qué es el bautismo? San Pablo en la carta a los Romanos lo define como incorporarnos a Cristo, vivir con Cristo la muerte y la resurrección. Es decir, este domingo nos dice qué tipo de relación con Cristo estamos llamados a tener tú y yo al empezar la Cuaresma. Y eso es justamente lo que dice la segunda lectura que hemos escuchado. Cristo, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, fue a predicar. Incluso a los que fueron desobedientes en otro tiempo, cuando la paciencia de Dios aguardaba en los días de Noé a que se construyera el arca. Cristo ha venido a predicar.
Ha venido a predicar un bautismo. Y eso es justamente lo que finalmente aparece en el Evangelio. Y para intentar aterrizar esta palabra a tu vida y a mi vida, yo intentaría sacar 3 ideas de este Evangelio. Dice en primer lugar, en aquel tiempo el Espíritu empujó a Jesús al desierto. Toda esta experiencia de la prueba, de la tentación, tiene un origen en el Espíritu, con mayúscula, en el Espíritu Santo. Es Dios el que somete a la prueba. En la Escritura dice, el oro se prueba en el crisol, es decir, solo cuando ese metal es sometido a altas temperaturas se verifica que las soporta, que no se quema y que por tanto es verdadero, es original. Si no está en el crisol nos pueden meter gato por liebre, nos pueden engañar, nos pueden decir esto es oro pero en realidad no es. En otras palabras, esto nos está diciendo que es la prueba, que es otra manera de llamar la tentación, la que nos dice quiénes somos. Uno de los grandes problemas que tenemos nosotros, o más bien en positivo, de los grandes desafíos, es el de conocernos a nosotros mismos. Uno solo se conoce en la prueba. Lo demás son teorías, historias, imaginaciones, fantasías. ¿Yo cómo sé si soy humilde? No, pues porque yo me miro a mí mismo y yo soy humilde. ¿No? ¿Yo cómo sé si soy desprendido? No, pues si yo me ganara el baloto le construía casa a todo el mundo, yo soy desprendido. Pero quizás no es así. Tú solamente sabes si eres humilde y yo solo lo sé cuando me humillan. Cuando viene alguien y me trata injustamente. Cuando viene alguien y me calumnia. Ahí es cuando yo sé quién soy. Lo demás son historias. Yo solo sé si soy desprendido cuando entrego lo que tengo o cuando pierdo lo que creía tener. Es la realidad. El confrontarnos con algo que está fuera de nosotros, lo que nos dice en realidad quiénes somos. Mientras tanto, estamos, digamos, en teorías. Y en ese sentido, entonces, te invitaría a preguntarte, ¿cuál es tu realidad hoy? Intentemos aterrizarlo, porque esto nos cuesta mucho. ¿Cuál es tu realidad matrimonial, familiar, laboral, porque tienes o porque careces de trabajo, de salud, interior? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo la estás afrontando? ¿Cómo estás afrontando la crisis, la pandemia, la dificultad, la escasez, el encierro? Porque eso es lo que te dice quién eres. Lo demás son teorías. ¿Cómo estás mirando a tu marido? ¿Lo estás mirando con misericordia? ¿Cómo estás mirando a tu mujer? ¿Con amor? ¿O tienes todavía la factura de hace 10 años ahí, con intereses? Porque podemos tener un cristianismo que es carreta. Luego dice, primera idea entonces esta, es la prueba, el desierto, la realidad, muchas veces esa que no queremos, pero que Dios permite, porque es el Espíritu, la que nos dice en realidad dónde estamos, para que no nos engañemos y no nos creamos mejores que los demás y no andemos juzgando a todo el mundo. En segundo lugar, dice aquí, se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Esto evoca un poco lo del diluvio. Noé subió al arca con las fieras, con los animales salvajes. Aquí parece que cuando Cristo afronta la tentación, experimenta una cierta reconciliación con el cosmos, con las criaturas del cielo, los ángeles y de la tierra, las fieras.
El que afronta la tentación empieza a experimentar la libertad de no sentirse extraño en este mundo. Esa familiaridad de Cristo con todo lo que le rodea es otra manera de decir que Él es hijo de Dios. El hijo se siente siempre en casa, se siente libre. El enfrentar la tentación, que en otras palabras es aceptar la realidad que tenemos, no renegar de ella, examinarla. ¿Cuál es la realidad que yo tengo? El no huir de mi realidad, ¿a dónde me conduce? A la libertad. Qué paradoja. Cuando pareciera que lo mejor es escapar de la realidad. Mucha gente vive escapando de la realidad, perdiendo el tiempo en entretenciones, con la droga, huyendo. Aquí nos están diciendo, si tú vas al desierto, si enfrentas lo que eres, tu historia, tendrás como consecuencia una reconciliación en Cristo. Veremos que lo que importa no es que las cosas se hagan como yo quiero, como a mí me parece, que el otro haga lo que yo espero, poner a todo el mundo a caminar a mi ritmo, que puedo amar al enemigo, que puedo amar al otro, aunque me talle, aunque también tenga pobrezas. Y esto es la libertad, la reconciliación. Y en tercer lugar, finalmente, dice, después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio. Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en el Evangelio. Esta idea del tiempo, que es muy importante. Cristo entiende que el hecho de que Juan sea entregado a la muerte a manos de Herodes es una señal que indica que hay que hacer algo aquí y ahora. Cuando uno va manejando en Bogotá, usted para en el semáforo, está en rojo, se pone en amarillo y ya empiezan a pitarle para que arranque. La señal es inmediata. Dios nos pone señales para arrancar. Cristo vio la señal. Juan ha sido entregado. Es mi momento de ir a hacer el anuncio. ¿Y el anuncio cuál es? Conviértanse y crean en el Evangelio. Hay una señal para nosotros hoy, que es esta palabra. ¿Para qué? Para la conversión. La palabra conversión, metanoia en griego, traduce una palabra hebrea que significa cambiar de dirección. 180 grados. El que va allá se convierte y va al contrario. Hay una señal para decirnos si queremos vivir de otra manera de ahora en adelante o no. La conversión no consiste en un moralismo a través del cual tú vas a hacer las cosas por tu cuenta. La conversión es fundamentalmente una fe. Crean en el Evangelio. ¿Qué es la conversión? La verdadera conversión cristiana. Porque tenemos el peligro de hacer una predicación supremamente moralista, ¿no? La conversión es que de ahora en adelante vas a sonreírle a todo el mundo y todo lo haces con tus esfuerzos. La conversión es abrirnos a Jesucristo y por eso esto termina conectando con el bautismo. La buena noticia es que Dios te ama, que Dios sabe cómo estás hoy, que Dios sabe cuál es tu desierto, que Dios sabe cuál es tu sufrimiento, lo que te cuesta, lo que no puedes, y Dios te viene a decir que te ama y que si crees en Él, que si lo aceptas, entonces vas a experimentar su auxilio, su libertad. A eso hemos venido a la misa, a encontrarnos con este sacramento, con su cuerpo y su sangre, para empezar ahora sí a amar, a vivir felices, a vivir libres, a aceptar la vida que tenemos y no renegar más de ella. Yo le pido a San José que nos conceda
que interceda por nosotros para que podamos vivir este itinerario. Así sea. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre ACN Colombia presentó la homilía diaria con el Padre Astolfo Moreno Salamanca. Ingresa a www.acncolombia.org y entérate cómo puedes ayudarnos.